autoría del investigador Alexis Huntington Rambo, que debiera llevar el título de genealogía, ya que al abrirse el telón desde las primeras páginas y en las sucesivas se muestran imágenes de épocas pretéritas, en las que aparecen grupos de familias e imágenes individuales, miembros de generaciones pasadas que cimentarán la historia maravillosa de Santa Cruz de Lorica desde mediados del siglo XIX, cuando pisaron tierra hasta nuestros días e iniciaron una de las más memorables odiseas en la historia reciente de los pueblos colombianos. La obra dedicada a su padre Juan Eduardo Hatin Dumet, a quien sus amigos recuerdan como un buen tipo y con epígrafe de Gibran Khalil Gibran, arbitrariamente podría estar dividida en dos capítulos. El primero dedicado a la historia de los antiguos pobladores enúes, a la formación de Santa Cruz de Lorica, la llegada de colonizadores y de don Antonio de la Torre y Miranda, la identificación de sus primeros pobladores, el significativo papel en el desarrollo regional, especialmente de los pueblos de la antigua provincia de Cartagena, la migración y las vicisitudes del pueblo proveniente de Siria y de Líbano, que los nativos llamaron peyorativamente turco, en alusión al Imperio Otomano, su llegada a la villa de Santa Cruz de Lorica y poblaciones aledañas y el significativo papel que la migración siria-libanesa jugaría en el desarrollo de muchas ciudades y pueblos del Caribe colombiano. Y un segundo capítulo de la densa obra dedicado a los inmigrantes que llegaron a esa lejana población, olvidada de la prepotente y siempre aristocrática Cartagena, pero no de todo el poderoso Alá que venía inmerso en el alma de sus ancestros para hacer de ella una de las vías más promisorias en el contexto del desarrollo de las ciudades intermedias en la nación y especialmente en el Caribe colombiano, y en cuyos textos el autor combina elementos históricos rebuscados en los anaqueles de baldas, plutios y armarios de bibliotecas de oficinas del Estado o de instituciones religiosas donde llegaban los inmigrantes y con lujo de detalle decían sus orígenes y procedencias, las progenies que de ellos se originaban, sus bienes y hasta sus propios pensamientos. El contenido del libro es rico en detalle, pues el autor, como es costumbre de él, pues ya lo demostró en su ópera prima Torral, un apellido con historia, actúa como aquellos exégetas y amanuenses de la antigüedad, por un lado buscando y rebuscando detalles y más detalles en las huellas de los primeros pasos que dejaron los antepasados que provenían de la tierra prometida, y por otro escribiendo e interpretando cada uno de los indicios que luchan por no sucumbir ante la voracidad del pasado y del olvido, y perderse para siempre en la vorágine del remolino del tiempo. La obra para la colonia siria-libanesa en Lorica y su cercanía es un documento pródigo en datos históricos, lo que permite encontrar detalles de las diferentes épocas por las cuales ha pasado la gente de Siria y de Líbano, que llegaron a un territorio que para ellos fue como arribar a una segunda tierra prometida, y donde a pesar del celo de los nativos muy pronto llegaron a confundirse y mezclarse con ellos en sus costumbres, sus tradiciones, sus normas y a formar una unidad que forjarían una región notable por su desarrollo económico. Es importante aclarar que la llamada antigua provincia de Lorica, desde que fue sede del gobernador en su condición de capital del partido del Sinú, fue apetecida por extranjeros que olfatearon su posición estratégica ante la actividad mercantil entre Cartagena de Indias y el Golfo de Urabá, pues en 1859 la Corte Suprema del Estado Soberano de Bolívar profirió sentencia contra José Quioló, alias Pachera, por haber dado muerte a los comerciantes de ciudadanía francesa Marcos Areche y Víctor Laurat, según lo cuenta Manuel Ezequiel Corrales en su efemérides y anales del Estado Soberano de Bolívar. Aunque el autor se cuida sigilosamente de utilizar el término genealogía en el título, en la densidad de sus páginas, a medida que se pasa una hoja y otra más, bullen los apellidos y los nombres de los patriarcas con sus ancestros y sus descendencias, sus hijos y los hijos de los hijos, que dieron orígenes a familias prominentes en el contexto de la vida comercial, social y política en el ámbito Caribe. Pienso que el autor
de la obra Alexis de Jesús, de quien me plugo ser su amigo para escribir el libro, no hizo otra cosa que escarbar en las profundidades de sus ancestros, remontarse a tiempos pasados, recoger cada documento que le señalaban, para encontrar las raíces de los troncos de quienes con su esfuerzo y enjundia han dado partida de bautismo a Lorica en el contexto nacional. Alexis por poco emula aquellos versículos narrados por Mateo y Lucas que se inicia con la frase: Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, hasta llegar a Jacob, padre de José, esposo de María. En total fueron 43 generaciones, que podrían ser unos 840 años, si se aceptara que entre hijos y padres transcurren 20 años. La filiación, que en nuestros días podría ser un fósil más de los muchos que va dejando el inexorable tiempo, en las páginas de la obra adquiere validez e importancia, pues son esos documentos desempolvados de folios que dormitaban en el rincón del San Alejo, los que tienen el peso de la investigación y que demuestran el acucioso y serio trabajo con que el autor realizó su labor de estudioso de esos documentos, muchas veces inteligibles. La filiación, que no es nueva, pues del Código de Hammurabi y posteriormente en el derecho quiritario, siempre se utilizó para establecer vínculos entre los miembros de un clan o de una familia, es en esencia uno de los elementos que cohesionan la obra de Alexis, pues además de mostrar copia de los documentos investigados, relaciona los troncos de cada familia, padre, madre, hijos e hijas y las uniones de estos, como también el patrimonio que poseía. Nombres que son apellidos y apellidos que son nombres aparecen en los largos listados en que el autor demuestra que su investigación es seria y que la realizó con dedicación. También las proles y los rumbos que tomaron y toman cada uno de los miembros de quienes hacían parte de la colonia. La obra Colonia Sirio-Libanesa en Lorica y su cercanía tiene un alto valor para la historia de la villa de Santa Cruz, para su gente y para los descendientes de esa familia que llegaban desde el otro lado de la vida en busca de la tierra prometida. Es un trabajo que tiene una gran importancia para la familia, para conocer cómo fue que en medio de sus avatares y vicisitudes, vendiendo y comprando mercancía, recorriendo cada paraje, mezclando tradiciones y costumbres, sabores y etnias, y abriendo el alma de la colonia con sus quimbes y echando al suelo el término de colonia, que en algunos casos se usaba como despectivo o excluyente. Es valioso para el estudio de la formación de la historia de la familia, de los ascendientes y descendientes y de la identidad del pueblo de Lorica, porque el libro está escrito sin ninguna clase de mezquindad, petulancia y tampoco de egoísmo. Las obras, todas las obras, tanto histórica como ficción, siempre tienen una intención, y el libro de Alexis de Jesús no iba a ser la excepción. El objetivo del libro está marcado en su título, cuyo tema es la colonia siria-libanesa en Lorica y su cercanía. Pero también es un punto de partida para otros investigadores que quieran apostarle a otras familias nativas o foráneas que hayan contribuido con el desarrollo de Lorica. En este sentido, además de mostrar el trabajo y el empuje de las familias que llegaron del llamado lejano oriente, busca estimular la investigación, estimular en otros estudiosos para que se metan de cabeza en las páginas de folios quemados por el tiempo para buscar las raíces de su propia identidad. Sobre el autor, sobre mi excelso amigo Alexis de Jesús Hatim Torralbo, a quien conocí a través del doctor Félix Mansur Hatim en Cartagena en el 13º Parlamento Internacional de Escritores, podría decir mucho, podría hablar de él bastante, de sus conversaciones, de sus investigaciones, de sus obras. Sin embargo, solo quiero felicitarlo por cuanto quizás, siguiendo los pasos de otra genealogía y guiado por la siempre infatigable Clio, ha pergeñado una obra seria escrita con el lenguaje cotidiano del investigador que conoce su oficio, con la seriedad de la persona que sabe cuál es la ruta de la investigación y la senda que debía seguir. Solo me resta felicitarlo guardando las proporciones. A medida que leía cada hoja y veía el crecimiento y progreso que se manifestaba, recordaba la genealogía entera de los Wunderbrück, la obra de Thomas Mann,
Pues mientras en la novela la familia cada día cae en desgracia, en Lorica las familias crecían no solo en hijos y se volvían prolíficas, sino que también crecían en riqueza material y espiritual. Y este libro, como la caja de Pandora o la lámpara de Aladino, es un testimonio de ello. Cartagena de India, 26 de junio del año 2017. Muchas gracias. Un trabajo de más de 20 años de dedicación y investigación en todo lo que correspondía a Lorica y sus poblaciones cercanas. También quiero agradecer a todas las familias sirio-libanesas descendientes que con sus recomendaciones y sus aportes hicieron brillar este proyecto. Mucha gente, muchos amigos, más de 400 fotografías, más de 20 años de investigación, están condensados en este libro. No solamente están los Hatem, los Mansur, los Dumé, están los Char, los Chahut, y 60 familias más, como también 150 sirio-libaneses que se radicaron en toda la provincia de Sinú, que la capital era Lorica, que correspondían los municipios de, hoy por hoy, de San Bernardo del Viento, de Moñito, de San Antero, de Purísima, de Momil, de Sabaneta, que era tan importante como Momil, de San Andrés, de Quimá, de Pelayo, de Carrillo. 150 sirio-libaneses que vinieron a ser parte y a hacer cultura y dejar su legado en esta tierra. Este es un pequeño homenaje a esos seres que llegaron del Medio Oriente a ser patria. Bueno, también quiero presentar y agradecer al doctor Félix Mansur por sus aportes, no solamente en este libro, sino en libros anteriores. He incluido varias de sus poesías y le estoy pidiendo muy encarecidamente si nos puede leer estas poesías que incluimos en el libro, como también al primo Toño Dumé, que hace parte de esta gran familia, que somos primos por los Dumé. También quiero agradecerle su intervención. A ustedes, muy agradecido. El Parlamento de Escritores tiene dos grandes genealogistas, Alexis Hatem Torralbo, que con su mágica pluma y su sabia investigación nos deleita con este gran documento. Luis Eduardo Páez de Ocaña también es un gran genealogista, y después de haber escuchado ese maravilloso prólogo de nuestro presidente José Daniel García, nuestra presidenta honoraria Miriam del Castillo, y de Alexis Hatem, quien ha hecho un esfuerzo grande, valioso, investigativo, yo incluí 3 poesías de mi autoría. Mi madre muerta era una inmigrante fenicia del Líbano, del maravilloso Cedro. Le dediqué a ella una poesía que se llama El rostro de mi madre. El rostro de mi madre es un alminar venido del oriente, fortaleza de bondad, refugio del amor, cobijo del dolor, regazo de la esperanza. El corazón de mi madre es un continuo latido de comprensión, de ternura, de paciencia, de humildad. Las manos de mi madre, cuando tocan mi frente, son la brújula de mi vida. Los puntos cardinales de mi existencia, la guía generosa de mi sendero. Los ojos de mi madre, color de miel, de arena y de dátil, son como el arco iris. Dan colorido a la vida, acaban la tormenta, donan el viento, amainan mi tempestad.
el rostro de mi madre, el corazón de mi madre, las manos de mi madre y los ojos de mi madre, nunca, jamás se apagarán, por siempre vivirán en mi corazón. El otro poema se llama Princesa Árabe. Princesa árabe de rasgos milenarios, piel de aceituna y cuerpo de dátil, moza de harén, doncella de califa con burka invisible de hembra esclavizada. Fábulas arábigas llenan mi corazón, Calila indigna, Sherazada y Aladina son mis ancestros, razón y destino. Patria herida de muerte, petróleo ensangrentado, terrorismo diabólico de pueblo irredento, raza indómita de espaldas incontroladas, de saqueos, de fanatismos a nombre de Alá y prosas sin Gibran, palestinos y judíos, homicidas de esperanzas, cedros del Líbano sin templos para adorar. Esta última se llama Mis ancestros. De la mítica y milenaria Fenicia, desde el valle del Becá, de Tiro y Sidón, tierras de cedros y aceitunos, de nieve y ventisca, de la cruz, la media luna y el Torá, de dátiles y mar Mediterráneo, llegaron mis abuelos y mis padres. Recia y laboriosa estirpe, descendiente de aventureros y navegantes, cartagineses de sangre y de corazón valiente, surcaron el hambre y la esperanza por océanos bravíos. El sueño americano, las fértiles praderas, valles, ríos y montañas, y el famoso y ambicioso Dorado motivó la fantástica Odisea. Descendiente soy del oriente indomable, andariego y libertino, de la patria de Gibran, el poeta místico, del cedro milenario que construyó el templo de Salomón. Descendiente soy del paraíso americano que me vio nacer, de la tierra ardiente que sangre caribe me dio, del sinú mágico que me vio crecer, de un océano libertario donde mis cenizas aposentaré. Muchas gracias. Se mantiene viva la memoria de la consanguinidad, la memoria histórica, el misterio develado de dónde se viene. Por eso, Alexis Hatim Torralbo una vez más lo expresa con el ascenso obligado hasta su árbol genealógico en Fenicia, ese mismo cuyas ramas crecieron en el Caribe y en el puerto fluvial de Lorica, pero también lo expresa de una forma muy distinta a cómo se narra la historia o la novela, y nos lo hace gráficamente en este valioso documento denominado Colonia Siria y Libanesa en Lorica y sus cercanías. Documento este que muestra las distintas conexiones remotas y cercanas de cada familia entre los diferentes sujetos entrevistados, pero que genéticamente o para la escalera helicoidal del ADN constituye el gen más cercano. Este libro de la historia de la familia siria y libanesa viene a ser el monolito gráfico de aspectos sociales e históricos determinados, lo que posibilita dar una visión de conjunto que señala a sus miembros distribuidos en generaciones y relacionados con algún tema específico. Muchas gracias. A Jorge Vladimir Alasevich, argentino, que viene a presentarnos el trabajo Cartas de amor a Clara Aparicio, el amor de Rulfo. Buenos días, maravilloso grupo. Lo mío es simple, es sencillo, es emotivo, porque ya se habló de Juan Rulfo, ya se habló de su cuento, ya se habló de su novela y magníficamente se habló de un pasaje de su infancia. Yo simplemente
les voy a relatar muy brevemente, porque para mí fue maravilloso, de las cartas de don Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, o más conocido como Juan Rulfo, que se lo hizo a una niña, Clara Aparicio Reyes. Juan tenía 24 años cuando conoce a Clara, quien tenía 13 años de edad, 11 años de diferencia, pero yo creo que un poco Juan estaba... Yo quiero pedirle un favor a los compañeros, respeto con quienes están exponiendo. Mientras ustedes se levantan, dan la espalda, caminan, quienes estamos acá al frente nos sentimos supremamente mal. Exigimos de ustedes, por favor, atención. Muchas gracias. Juan, como les decía, tenía 24 años, Clara tenía 13 años, 11 años de diferencia, pero el amor de Juan hacia Clara era maravilloso, era único, y tan maravilloso que durante 7 años mantuvo estas nada más ni nada menos que 81 cartas de amor. Pero no se asusten, no voy a leer las 81. ¿No? De esas 81 yo hice un extracto de 3 y a su vez, para no cansarnos, de esas 3 hice un mini extracto, sacando lo que, a mi entender, lo marcó a Juan como no solo un famoso novelista, famoso cuentista, y por cierto un gran fotógrafo, sino que marca un hombre muy enamorado de su vida y un hombre muy enamorado de esta bella niña. Se conocieron allá por el año 1941. Rulfo dice que le recordaba a Clara a su madre, muerta 15 años atrás de haber conocido a Clara, y un poco también le recuerda lo que fue su infancia, ¿no? Su padre y su madre casados muy jovencitos también. Juan dice que Clara era para él el desequilibrio del amor, y se fue extendiendo en el tiempo con miles de palabras preciosas y precisas sobre quién era Clara. Una carta que tiene muy hermosa, que fue escrita en Guadalajara en 1944, la titula Palabras de Amor, y dice más o menos así: desde que te conozco hay un eco en cada rama que repite tu nombre, en las ramas altas, lejanas, en las ramas que están junto a nosotros se oye. Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba. Se respira en las hojas, se mueve como se mueven las gotas del agua. Clara, corazón, rosa, amor. Junto a tu nombre, el dolor es una cosa extraña, es una cosa que nos mira y se va, como se va la sangre de una herida, como se va la muerte de la vida. Y la vida se llena con tu nombre, Clara, claridad esclarecida. Yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara. No tendría ni así de miedo porque sabría quién lo tomaba. Y un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga, manejada por otro corazón, no teme nada. ¿Qué mejor amparo tendría él que esas tus manos claras? He aprendido a decir tu nombre mientras duermo. Lo he aprendido a decir entre la noche iluminada. Lo han aprendido ya el árbol y la tarde. Y el viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los trigales y lo murmura el río. Clara, hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre, tu querido Juan.
Dicho por amigos, Juan era una persona en aquel momento rara o extraña. Yo diría más bien que era un gran loco bohemio y muy enamorado, muy enamorado. Pero, claro, esta diferencia de edad hace que, en realidad, Juan y Clara se conocen en México. Juan trabajaba en México, Clara vivía en Guadalajara. Se conocen en un bar en el cual Juan asistía todas las tardes, creo que como buen bohemio, no a tomar café precisamente, iba a fumar, muchas gracias, Eduardo, iba a fumar, era un muchacho, según se dice, muy retraído o muy tímido, a los cuales sus amigos, para poder sacarle una palabra, les costaba mucho, pero notaron que al aparecer esta niña Clara, Juan hacía un cambio fundamental. Es más, hasta se le tenía que pedir que se callara, porque hablaban demasiado, pero con esta niña. Lo maravilloso que fue para mí fue saber que no solamente le escribió cartas durante su noviazgo, sino que estas cartas, y en especial 41 cartas, todas las noches, en ese 2 años aproximadamente, esas cartas aparecían debajo de la almohada para que Clara soñara con quien estaba a su lado. Yo les hablaba recién de la diferencia de edad, y esta diferencia de edad hace que cuando él le pide su noviazgo, Clara le dice que tiene que esperar nada más que 3 años, porque ella hasta que no tuviese 16 años no le podía contestar hasta dónde realmente sentía su amor. Él la mira a Clara y bueno, le dice que sí, que va a esperar esos 3 años, y se lo dice muy convencido. Pero cuando llega a su casa donde vivía Juan con su abuela, una tía y sus hermanas, ellos lo ven que se pone a escribir una carta. Él la titula Carta de espera de Rulfo a Clara, y dice más o menos así en un extracto: hoy que vine de ti, sostenido a tu sombra, he mirado la noche, he mirado las nubes en la noche como lágrimas alrededor de la luna clara, los árboles oscuros, las estrellas blandas. Hoy he visto como por todas partes la noche era muy alta, y me detuve a mirarla como se detiene el que descansa. Clara, hoy se murió el amor por un instante y creí que yo también agonizaba. Fue la hora en que diste con tus manos aquel golpe en la mitad de mi alma y que dijiste, 3 años, como si fuera tan larga la esperanza. Creo que deja muy claro el gran amor que Juan tenía por esta mujer. Él con 24 años, mientras el mundo se desataba en los principios de una guerra, lo único que deseaba era formar una familia, lo cual lo logró. En algún momento dijo que Clara era su mujer, su amante, su amiga y su compañera. Cuando él muere, recién se hace público estas maravillosas 81 cartas, porque mientras él permanecía vivo le pidió a Clara que fuera guardado porque era un juego de amor, un acto de amor y un secreto entre ellos. Esto se publica en un libro que se llama Aire de las Colinas, Carta a Clara. En mi país lo hizo la editorial sudamericana. Y se dice que el título fue elegido precisamente por la viuda. Y que el título proviene de una de las tantas metáforas que Rulfo hacía en las cartas a Clara. Precisamente hay unos párrafos que dicen que golpea con golpes suaves y llenos de cariños. Y en una de esas pequeñas metáforas, él escribe en algún momento que Clara
Era como el aire de las colinas que no dejaba que las nubes bajaran hasta la pareja gracias a la virtud. Es por eso que se presume que Clara elige este título de aire de las colinas. En un reportaje que le hacen a Clara Paricio, esos reporteros que se dedican a lo que nosotros llamamos la prensa amarilla o el chisme, le preguntan que por qué decidió hacer públicas las cartas que tantos años le había pedido Juan que estuvieran en reserva o en reserva. Y Clara le dijo: lo hice porque sentí la necesidad de que ustedes conozcan al Rulfo que yo conocí, un hombre de una inmensa dulzura y una indiscutible sabiduría. Para llegar a ser lo que fue y perseguir con tenacidad sus objetivos literarios, él necesitó de una fuerza especial, y esa fuerza me la pidió a mí. Yo le decía: Juan, tú puedes, solo tienes que proponértelo. Y entonces seguía. El periodista le dijo: ¿tan simple es eso? No, le dice Clara. El amor hizo el resto, y por eso llegó a concretar su gran sueño. Para mí, cuando tuve la oportunidad de leer algunas de sus 81 cartas, porque no crean que las leía todas, encontré más que un poeta, un ser humano con sentimientos muy cercanos, muy afectivos, muy profundo y con gran pensamiento y proyecciones. Es más, hay un par de cartas que, más que cartas en sí a Clara, son las cartas que dieron origen a lo que va a ser Pedro Páramo. Hay unas 20 cartas aproximadamente en donde se confunde el amor a Clara con parte de lo que es o de lo que va a ser esa famosa novela. Como dato anecdótico, les puedo dejar más o menos lo que la cantidad de cartas como él las escribió. No fueron todas, digamos, en un año, pero hasta el 24 de abril de 1948, día de su boda, y hasta las últimas cartas, se toma más o menos, según sus amigos, basada en este modo. En el año 1944, solo 2 cartas, o 2 textos líricos, de los cuales hizo una carta que se los leí recién. En el 1945, 5 cartas. En 1946, 2 cartas. Y en 1947, cuando se consolida su relación con Clara, el más prolífico, 41 cartas. En 1948, año de su matrimonio, tan solo 20 cartas. En el 49, 3 y en 1950, 7 cartas. Entre esas etapas de las 41 cartas y las 20 cartas, entre un año y otro, es cuando se habla del origen de Pedro Páramo. Hasta aquí un poco, lo que para mí fue una maravilla. Desde Miami, Lilia Menes Winter, Rulfo y el boom de la literatura latinoamericana. Bienvenida, Lilia. El boom de la literatura latinoamericana fue algo muy importante para todos los pueblos y para Europa, porque hasta ese momento los escritores de Latinoamérica vivían en París, eran como podían ser reconocidos. Pero producto de diferentes asuntos sociales, dio la casualidad que fueron agrupándose, que fue lo que hizo, lo que tuvo la unión, fue lo que dio el boom de la literatura latinoamericana. Este grupo de escritores se reunió en Cuba, Juan Rulfo, Cortázar, Arguedas, Vargas Llosa, todos ellos en la Casa de las Américas de Cuba,
y yo tuve la suerte de estar allí para escucharlos personalmente, para aprender de ellos. Y Rulfo fue un hombre muy prolijo porque realmente era un fotógrafo muy destacado en todo lo que era cine, hacía diálogos para cine, excelente. Además, escribió esas dos maravillosas obras. Primero, El Llano en Llamas, que son 15 cuentos, que ya me han hablado antes de ellos, que relata un poco la esencia de Latinoamérica. Y después, El Llano en Pedro Páramo, que es la obra más conocida de ellos. Voy a hacer algo directo. Yo siempre... Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los escritores buscan nuevos horizontes porque están angustiados por lo que ha dejado la guerra, han pasado tantos eventos internacionalmente que hay que defenderse, hay que sacar la angustia de adentro y poner esto en letras. Y así surge la nueva literatura hispanoamericana, que se completa con el título del boom de la literatura latinoamericana al reunirse estos escritores que todos tienen el mismo tema, el tema mágico. Vamos a ver. El tema mágico por excelencia. Pedro Páramo fue el precursor del boom y fue la novela que sentó pauta para dar lugar al realismo mágico. Voy a entrar directo en la obra rulfiana. Veremos que Rulfo trata del medio rural mexicano, presentando un mundo primitivo, su fatalismo, el ambiente de irrealidad trasciende, la experiencia de su vida dolorosamente revivida. Su técnica literaria es concisa, eso es uno de los puntos más importantes, de una sencillez hermética. Enmarca la hostilidad de la tierra, de un lugar poblado de rumores detenido en el tiempo. La síntesis, la ausencia de descripciones en una prosa limpia y poética. Juan Rulfo publica 2 títulos solamente, no es un autor prolijo. Con El Llano en Llamas y Pedro Páramo es suficiente. Ahí está Pedro Páramo, ahí está su obra por completo. Para adentrarnos en la obra, voy a comentar muy brevemente algunos pasajes, leyéndoles directamente del autor. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera, por eso vine a Comala. Como antes han hablado los otros compañeros, Comala es el pueblo esencial donde se desarrolla la novela de Rulfo. Como en sus cuentos, con un objetivismo lacónico de sus palabras hacia el misterio del mundo interior del hablante, Comala es como la realidad de todo Rulfo. En Comala hay una presencia vital, cargada de individualismo y personalidad. No hay observaciones directas, realistas de la creación de Pedro Páramo, ninguna descripción física, ninguna explicación de carácter. Desde las primeras páginas de la novela está la presencia histórica de Pedro Páramo. Lo primero que sabemos de él es su nombre en la primera oración de la obra. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Cuando en el año 53 apareció el libro de Rulfo, El Llano en Llamas, la crítica se mostró muy impresionada. Elogiaron la originalidad, la técnica del lenguaje y el fuerte tratamiento del tema. Le llamaron el nuevo realismo mexicano. Cuando 2 años después salió su novela Pedro Páramo, el nombre de Juan Rulfo trascendió del panorama nacional a la fama internacional. Todo lo que publica Rulfo está marcado por este signo de búsqueda de lo esencial, de las raíces,
La búsqueda en el laberinto del tiempo, desde el espacio y la eternidad de la muerte, son una sola cosa, donde está el origen y el fin de todo. De Pedro Páramo también tenemos este pequeño fragmento que nos muestra esto que he dicho antes. Sobre los campos de Comala está cayendo la lluvia. Punto. Una lluvia menuda, extraña para estas tierras que solo saben de aguacero. Punto. Es domingo. Punto. De Apango han bajado los indios con un rosario de manzanilla, sus romeros, sus manojos de tomillo. No han traído ocote porque el ocote está mojado y ni la tierra del encino porque también está mojado por el mucho llover. Tienden sus hierbas en el suelo, bajo los arcos del portal y esperan. Esa es la característica de los indios mexicanos, esperar, tener paciencia. Y todo esto está narrado en tiempo presente como si todos los tiempos fueran el mismo en esta realidad mexicana. Pedro Páramo asimila varios géneros de la literatura latinoamericana, la novela del campo y la novela de la revolución, proponiendo una modernidad narrativa. Su novela representa la encarnación verbal de la suma de los sueños y los deseos colectivos. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura en lengua hispana. Pedro Páramo ya en las décadas del año 60 y 70 se produce un fenómeno literario en América Latina que fue llamado el boom de la literatura latinoamericana. El movimiento social que toma lugar en Cuba en 1959 y la creación de la Casa de las Américas logró reunir a numerosos escritores de América Latina. Los autores más representativos del boom son Gabriel García Márquez por Colombia, Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar de Argentina y Carlos Fuentes de México. Estos escritores asumieron el realismo mágico defendiendo los convencionalismos establecidos en la literatura hispanoamericana. Un desafío en la literatura. Es importante mencionar los autores que le precedieron y sus obras. Los maestros de maestros, como García Márquez, en Breves Nostalgias sobre Juan Rulfo, expresa una profunda admiración y agradecimiento por Juan Rulfo. Esto lo digo otro compañero, por eso es que trato de saltar algunas cosas, porque es lo mismo, estoy en el mismo momento. Breves Nostalgias, un admirable testimonio, intertextualidad, porque las obras se escriben dialogando entre ellas como si las bestias indómitas se tratara. También Augusto Roa Bastos, bajo el título de La lección de Rulfo, narra su trato con Pedro Páramo en su sentimiento, Toulouse, entre 1976 y 1983. Deja testimonio de esta relación mágica entre Rulfo y Arguedas. Existió también una admiración recíproca. En 1969 se encontraron Juan Carlos Onetti y Juan Rulfo en un congreso literario en Viña del Mar, en Chile, y allí se puso de manifiesto la cercanía entre los dos autores. Onetti, en sus cartas a Juan Rulfo, hace mención de ello. ¿Se dan cuenta cómo se empezó todo el mundo a entrelazar? Antes de esa época todo el mundo escribía en su lugar y escribía lo que escribía, pero ahí al conocerse uno y otro van intercambiando ideas, conceptos y se crea esta nueva literatura increíble para todos. Quisiera terminar leyéndoles un párrafo de Rulfo sobre la novela contemporánea, así de chiquitico. La novela actual en cualquier parte del mundo camina con la bandera del realismo mágico. Es una puerta difícil. No sabemos hasta qué punto llegue la literatura contemporánea a ser válida, pero sí sabemos que el escritor no confía ya en la palabra, porque no sabe hacia dónde lo llevará, hacia qué oscuridades de la mente va a conducirlo, el seguir el pensamiento propio. Desgraciadamente, el ambiente, la técnica, la ciencia, el mundo actual influyen para que el hombre actúe adaptándose a esa situación. Quizás dentro de poco en la literatura contemporánea, en el cuento, en la novela y hasta en la poesía, veamos la faz oscura de la luna y nos hundamos en la oscuridad. El realismo podemos hacerlo,
La magia, no. Esa está en cada uno de nosotros, poetas. Gracias. Buen día a los asistentes y gracias a los organizadores de este evento. Después de recorrer todo un camino de grandes autores, cada uno detenerse en ese ámbito tan ambiguo pero altamente representativo, o sea, en esa gran ambigüedad significativa de la palabra, nos corresponde dar una vuelta y adentrarnos nuevamente en la aldea, en la provincia, en aquello que originó la gran obra de Rulfo, por supuesto, y entonces nos toca traer a la memoria algunos hombres que han edificado lo que hoy se conoce como presencia. Para los que vivimos en el departamento de Sucre, donde no existen archivos históricos, donde no existen documentaciones propias para la investigación de tipo científico, donde también pareciera que el mundo empieza o empezó hace muy reciente tiempo. Y en el caso de la literatura, estos pueblos apenas están escribiendo lo que sería posteriormente una nueva ola de autores y de escritoras que serán el reflejo de lo que hoy estamos nombrando. Yo quise hacer un trabajo y quise tener tiempo para hacer referencia a Jerónimo Ossiri en dos momentos, haciendo una ambientación a la primera parte que implica el siglo XIX, que es cuando pudiésemos decir que se inicia la literatura del departamento del Sur. Decimos que en el siglo XIX porque la anterioridad precolombina y nuestro pasado, al perderse la lengua se pierde la escritura, se pierden los referentes y entonces nos quedamos en el referente más próximo y más cercano. De ese tiempo pudiese, apenas voy a nombrar autores porque no nos permite precisamente el espacio de que disponemos, y sabemos que la agenda está bastante surtida y estamos llegando al filo de mediodía. Y luego hacer referencia a cosas particulares que conviví con el poeta que voy a nombrar, porque tuve la suerte de ser su amigo y compartimos algunas cosas con algunos autores. El pasado. En el siglo XIX podemos decir que en nuestra territorialidad José María Valverde fue uno de los iniciadores, fue un poeta, fue representante por Bolívar al Senado 1878-1884, publicó poemas y llevó textos de poetas cincelejanos al Senado. Eso necesita estudiarse y necesita dedicarse con mayor prontitud. Algunos amigos que están acá, que van a hablar también de Jerónimo Ossiri, por supuesto que complementarán y harán otras acotaciones acerca de la obra. Eva Seferina Berber y Marea, quien se dice que nació en Cartagena, pero nació en San Juez, ya lo han documentado algunos autores y lo registran dentro del trabajo de su obra. Nacida en San Juez y quien publicó una novela por entrega en la revista Mujer y sus ensayos poéticos en 2 series. José Ángel Porras, otro autor, poeta y analista literario, quien escribió 3 poemarios y un ensayo crítico de la poesía del momento, en 1884. Blanco Cámara, Filadelfo Urueta, Camilo Torres Hernández, los hermanos Gómez Cáceres, en fin, otros que no nombro de esa época que están insertados dentro de la vida anterior a lo que después sería la etapa del siglo XX, que para el caso de Jerónimo Ossiri comienza propiamente dicha en su trabajo desde los 40 hasta el año 1989, cuando él fallece.
Y es importante, ¿por qué es importante hablar de un hombre de la provincia? ¿Y por qué es necesario traerlo a este escenario donde se habla de muchos autores? Porque en nuestra localidad, inserta junto a su compañera, tienen una presencia significativa en lo que tiene que ver con la educación. Son los pioneros de la educación femenina en el departamento de Sucre. Fundan un colegio que se llama Instituto de Cultura Femenina. Hay otras presencias, por supuesto, que nos tocará algunos compañeros acá. Pero eso es muy importante para un pueblo conservador, para un pueblo donde apenas está reservada cierta educación para los hombres. Entonces, eso es importante que se dé en los pueblos y eso genera un cambio significativo, ¿verdad? Pero esa no es la empresa que más lo representa a él. Es el significado que tiene dentro de todo ese ámbito impulsando la literatura regional. El maestro Jerónimo Osiri, como se le conoce, literariamente Víctor H. Alvin, aparte de ello, tiene ediciones como esta, Verbo Lírico, que es un pregable que se compendia o que se reduce a 10 revistas ya compendiadas, donde publica a más de un autor, a Oscar Delgado publica allí en esa pista. Y eso es como quien está impulsando el trabajo para que nosotros sea, aparte de estar creando en literatura y de estar escribiendo poesía, fundamentalmente. En ese tiempo de Verbo Lírico también tiene una empresa que es una imprenta, que se llama Letras. Entonces, Jerónimo Osiri tiene una dinámica en el departamento de Sucre significativa, entonces por eso lo traemos a este momento. Desde luego que cada una de esas partes pueden ser evidenciada y confrontada y después puesta en el sedado de la reflexión crítica para insertarla más o de mejor manera en el discurso colectivo. El Jerónimo Osiri que yo conocí, con el cual compartí, tenía unos compañeros de tertulia que estaban representados por personajes como Manuel Huerta Vergara, arquitecto, poeta, con una significativa presencia también en el departamento de Sucre. Dino Torregrosa Pérez, que era de Ciénega, era del Banco Magdalena, pero vivió en Ciénega y tuvo una presencia significativa en la literatura de ese departamento, pero que vivió en Cincelejo, Dino Torregrosa Pérez. Enrique Sanjuanero Medina. Enrique Sanjuanero Medina era el dueño de un colegio donde se reunían, donde tertuliaban y donde operaba la Casa de la Cultura de Cincelejo, que antes había estado en un sitio distinto y se trasladó al colegio por falta de recursos para pagar. Tertuliaba allí también Jesús Caballero Alvear, que era un abogado melómano, estudioso también de la literatura y que conjuntamente con Enrique Sanjuanero, con Manuel Huerta Vergara, con Dino Torregrosa Pérez, con Jerónimo Osiri y Moreno Rosti y José Díaz Curi Lambraño, logran fundar, ya me he trasladado en el tiempo, logran fundar, después de Verbo Lírico, después de Éritro, después de los libros de Jerónimo Osiri, crean una novela, crean una revista que se llama Audes. Ya estoy en el tiempo de los 80, por allá en el año 1979 o 1980, 81 aparece Audes, y ya obedece al tiempo de otra realidad, y en ese tiempo ya Víctor H. Alvin ha construido su obra, ya ha construido su obra literaria, y entonces comienza a incidir en la generación
digamos que en las generaciones que hoy tienen alguna presencia literaria en la región. Eso es muy importante, entonces esa es la razón de que aquí estemos haciendo una referencia en torno a el maestro Jerónimo Ciri. Puede uno detenerse en la obra particular de él porque hay una referencia crítica en torno a su obra, dado que como abordó todos los momentos de la literatura, como pasó por el verso clásico, como pasó por el verso libre, como pasó por el modernismo, como pasó por todos los momentos de la literatura, suele considerarse que su obra, que no se le conoce un estilo propio. Y a raíz de eso se hace alguna crítica en torno a su obra, y nosotros consideramos que también es una virtuosidad del maestro Jerónimo Ciri, que tiene la capacidad de todo eso momentos. Bueno, entonces, dado todo ese tiempo y todas esas particularidades y los limitantes, entonces no podemos detenernos en particularidades. Creo que los otros compañeros que se inician van a estar con nosotros y van a profundizar en eso. Yo creo que hay una historia muy anterior a lo que hoy acontece. Una historia que es necesario contar para poder tener una base de apoyo en qué referenciar. Entonces, no, lo que hoy es García Márquez, lo que hoy es Germán Espinosa, lo que hoy es los nombres que los autores que hemos nombrado, los autores españoles, los autores franceses, los autores también fueron de provincia. Y entonces es necesario que esta provincia de nosotros aparezca en el escenario. Yo no soy un crítico, escribo poesía fundamentalmente, he publicado algunos textos de poesía y entonces mi oficio de crítica no es específicamente. Pero sí me inserto y me enamoré del trabajo y voy a elaborar 2 tiempos en la presencia de ese recorrido literario que ha hecho el maestro Jerónimo Ciri en la ciudad de Sincelejo. Aparte de todo ese conjunto de autores que no nombramos aquí, como el hermano Gómez Cáceres, que tiene una marcada presencia, porque tuvieron periódicos, porque tuvieron... Bueno, muchas gracias. Conocí muy bien a Jerónimo Ciri en su parte más de la nobleza de su alma que de pronto el cruzar de sus pasos por las calles. Le escuchaba sus poemas por las tardes y a la prima noche. Y tanto fue así que de tanto leerme sus poemas me enamoré de su propia hija, quien convivió conmigo 25 años, una mujer demasiado linda, Selección Colombia de Basquetbol, y que 25 años no bastaron y que 25, 70 veces 7. Jerónimo Ciri es un fulgor de alas entre el hombre y el poeta, buscando la luz. El hombre de carne y hueso es el poeta, y el poeta es el hombre de carne y hueso. 2 caras de la misma luna, donde una de ellas está clara y la otra espera, pero nunca indiferentes la una con la otra. La dimensión del hombre manso y humilde y sencillo guardaba la puria iluminada de su verso florido, y por eso las figuras retóricas se doblegaban a su voluntad y le amaban en ternura o en burla, porque de eso el poeta sí supo, al manejar el cristal y el lodo como elementos claves de la sociedad que hizo trayecto en sus tiempos. Versos de amor sublime y versos de crítica aguda.
Pero eso que hizo el poeta, también lo hizo el hombre de carne y hueso. No en vano le arrancó de los brazos a la criatura de sus ojos, a uno de los hombres más prestantes de la política y de la academia y del temperamento y el mando social de un trayecto del tiempo en Sincelejo, como fue don Samuel González Tapia. ¿Cómo pudo darse esto? Solo por la vía de la aguda ruta del soñador que guardaba en esos momentos la fuerza y el alma del águila de nuestras montañas. Y nació el amante siempre florecido. Y la habilidad de enamorar y encantar y recrear versos era propiedad del hombre de carne y hueso, y lo eran también del poeta que llevaba por dentro. Luego Víctor Hugo o Jerónimo Osiris eran cuerpo y alma del mismo vuelo. De ahí el encanto que siempre tuvo para mantener fuertes sus alas. Y más tarde, contra viento y marea, se enamoró y conquistó la hija educada y preciosa del ilustre González Tapia, Julieta. Y de ahí en adelante, Sancho y Quijote en trotes de amor por los caminos donde ciertas realidades eran molinos de viento y tal vez ejércitos que no se frenaban ante la presencia del cabalgante. Tanto era la magia de la pareja que los críticos dijeron que ella, la Gabriela Mistral de Colombia, y él, el poeta, ampliamente reconocido por el sacerdote jesuita Félix Restrepo, el uruguayo Héctor Estrozani, la puertorriqueña Olga André y el dominicano Jorge Rivas, junto al payanés Arcesio Aragón y el cartagenero Eduardo Lemetre. Micha y Jerónimo, en consecuencia, se entendieron hasta no poder más y dieron jardín florido de una escuela y unos hijos que hoy considero mis hermanos, dado que en ese hogar hallé el amor que aún persiste en la vida mía. Y en su vida cotidiana de familia era el equilibrio del viaje. Su amada Julieta era la intelectual, la temperamental, la académica. Víctor era el alquimista, el soñador, el de ternura en los labios al andar por donde quiera que pasaban sus pies. Si Víctor hubiese sido el intelectual y el buscador de poder y dirección política aguda, tal vez no hubiese durado mucho al lado de Julieta, pero él era el alma gemela de su amada y eso los unió para siempre. ¿Y qué decir de el poeta? Dada esta aproximación del hombre, nos acercamos ahora al poeta, pero como en cierto momento dijera William Shakespeare, he ahí el problema. Leeré un fragmento de un poema que agudiza la dimensión del hombre, que sin tener largos trayectos académicos, se bebió sorbo a sorbo el trasegar de los académicos, y todo ello sucedía mientras escudriñaba en su biblioteca de vida los secretos de la ciencia y la poesía. Salomé, la princesa bella de Oriente, la princesa de rasgos divino y pálida frente, la princesa vencida de un amor que no tuvo medida, ni habrá otro mayor, la princesa más buena, la princesa más mala. Esa noche era un dulce suspiro, era el roce de un ala. Prestigiaban su cuerpo de pálido alabastro, las guirnaldas de rosas de Egipto, las esencias de Arabia más ricas y raras, y el triunfo fugaz de las sedas más caras que llevaron de Éfeso y de Tiro, mercaderes de vida brumosa y doliente y dolosa. A sus plantas un rey poderoso bendiga la lumbre de sus ojos profundos y azules, y entre gasas de sedas y tules la contempla con gran mansedumbre. Salomé, Salomé, mi adorada princesa,
te daré mis palacios y mis piedras preciosas, calcedonia, rubíes, topacios, blancas perlas, diamantes. El contexto sabio del quehacer literario y poético, como el fondo de una historia profana, como el gemido de una historia sacra. Nada se escapa a su suspiro agudo, buscador, pero igual florecía ante testigos insulares de noches de versos y bohemia, asunto que sus amigos de tertulia, los incorrectos de la ciudad, como algunos lo llamaban, festejaban con alborozo. Entre ellos, Jorge Vergara, Tulio Centenaro, Eduardo Urueta, Pompeyo Molina, Miguel Bencochea, conocido como Saúl Estuardo en el mundo poético. Para contar un pedacito de lo que ahí sucedía, estos dos poemas, uno frente al otro, Saúl Estuardo y Jerónimo Sidis. Sin rimar un adiós, sin un murmullo, resiente tu corcel en el camino, lleva contigo, sí, todo lo tuyo, tu ridícula tara y tu destino. Ah, vete, vete, piérdete de vista y arráncale secretos a la vida. No mires hacia atrás, borra la pista. El olvido es perdón, olvida, olvida. Nada dejas aquí que allá te inquiete. Definitivamente vete, vete. No temas a la vida en el embate. Arrójate a su abismo que es aurora desde el penacho azul de Monserrate. Y Jerónimo le contesta: ¿que me vaya? Me voy. Otras regiones me brindarán risueñas esperanzas, de lucha de cuerpo a cuerpo y de bonanzas, y una conquista azul de corazones. Poco implica mi cara, los leones no son seres que inspiran alabanzas, aunque saben el ritmo de las danzas y acarician las rosas en botones. ¿Que me vaya? Me voy. Noble Felipe, con más orgullo haré que mi alma vibre, altiva en lo fravoso del combate, y cuando al fin la gloria me sonría, recordaré mi amor con ironía, como águila caudal de Monserrate. ¿Y qué decir de su paso de ave encantada entre callejones de la tierra de sus amores? El hombre, el poeta, ambos eran deleite. Por eso la gente lo saludaba con ternura, porque el hombre y el poeta respondían con la misma moneda. Alas, yo iré diciendo voces y tú escuchando música. Yo iré arrancando hierbas y tú recogiendo estrellas. Tú y yo sentados en una misma piedra. Las aguas del arroyo arrastrarán las hojas y tus ojos se llevarán los cielos. Y mientras tú me escuchas, yo besaré tu boca y un turbión de marfiles me quitará el aliento. De aquí en adelante, el aroma y el sabor y el radical de los gritos y gemidos de su tierra, amores encantados en la misma mochila. No podemos negar que el hombre y el poeta estaban plenos de amor, y si no que lo diga Meira del Mar, esa poeta que Jerónimo miraba por el espejo retrovisor para no pecar de pensamiento ni de cuerpo. Y ahora cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra, flauta, gaita y tambor, las notas se enredan todas en un solo temblor. Que te quiero, que te quise, que siempre te querré, va cantando una voz. Ay, Petrona Lambraño, ay, Juanita Banqué. La cumbia se hace recuerdo en los años de vejez. Ay, Petrona Lambraño, ay, Juanita Banqué. Sigue la cumbia sonando y en la esquina de la muerte a mí me están enterrando flauta, gaita y tambor. Y por el amor que siempre promulgaba y siempre predicaba en su paso,
una ambición amorosa. Amada, tu cuello lo envidian las garzas, tu boca el coral marino, por roja tus senos, magníficas torres de encanto, el mármol heleno, todo en ti es belleza, canción, luz, ilusión, quimera. Amada, ni el genio ni la épica gloria te igualan. Por eso yo quiero, soñando vivir, ya triste o contento, sin sol, sin luna, tan solo contigo, mi perro, mi pan y mi flauta. El poeta Jerónimo Siris se embriagaba de versos, y la borrachera era con Gibran Khalil, con Alejo Carpentier, con Gastón Figueira, con Rafael Caneva, con Jorge Luis Borges, con Rafael Maya, con Nicolás Guillén, con Juan Rufo Jiménez, con Juan Ramón Jiménez y otros que al final también pagaron la cuenta de lo consumido en esas invitaciones del poeta. Y si no, escuchemos para finalizar estos versos. ¿De quién es este corpiño de azul y rosa? Lo trajo el viento, lo trajo esta mañana, tempranito. Lo trajo el viento perseguido por perros de cristales. Lado a lado regresamos a la playa. Capitana, yo, había tumulto. Hombres, mujeres discutían sobre la arena parda horizontal mirando al cielo con encendida rosa entre las manos. Un náufrago yacía. Era el anciano, el mismo de la isla, pero sin ella. En estos momentos, amigo, ya Víctor Hugo Alvis Villalba es semilla de la tierra generosa y buena de su cincelejo del alma. Pero Jerónimo Siris, el poeta, hace rato estaba aquí contigo, sentado en la silla vecina a la tuya. Es un fulgor de alas entre el hombre y el poeta. Tenemos poeta para toda la vida.